Pero antes quisiera que me acompañen en oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza en reverencia al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu pueblo una vez más se ha reunido en torno a ti. Gracias, Señor, principalmente por tu presencia en medio de nosotros. Eres tú el que hace santo este lugar, Señor. Y todo el honor y toda la gloria te pertenecen, Señor. Y nosotros de corazón así lo declaramos, Señor. Porque tú eres el único digno de ser exaltado, Padre. El único nombre que está sobre todo nombre, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres Salvador. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en cada una de las familias aquí reunidas. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Los que yo ubicaron, Isaías, capítulo 55, versos 1 al 5. Yo voy a leer como siempre de la Biblia textual. Pero los que tengan su Biblia les pido por favor que la abran y lo lean ahí mismo. Los que han olvidado traerla pueden hacerlo de lo que está proyectando Juan Carlos. Es un pasaje hermoso, así como Pablo es tan exquisito de su escritura, exhalada por Dios en el Nuevo Testamento. Isaías es un libro muy especial. Siempre les he dicho que Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Y Isaías es un siervo muy grande. Isaías sabemos que perteneció a la nobleza, por algunos datos de la historia. Probablemente era príncipe. Sin embargo, por la causa del Evangelio, también lo dice la tradición, Isaías murió aserrado, es decir, partido en dos con una sierra. Y cuando habla de que tus profetas fueron aserrados en Hebreos, probablemente el escritor de Hebreos se estaba refiriendo al profeta. Y eso significa que por la causa del Evangelio siempre habrá sufrimiento, pero siempre también habrá gozo. Y eso es lo importante, hermanos, el día de hoy. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Isaías que es tan hermosa. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vuestra alma vivirá. Y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. He aquí, lo he puesto por testigo en los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa de Yahvé tu Dios, y del Santo de Israel, que te cubrió de gloria. Hermoso pasaje, hermanos. Pero la prédica de hoy se titula Misericordia, y quisiera empezar por allí. Esta palabra bíblicamente se puede considerar un sinónimo de las siguientes palabras: compasión y piedad. Bíblicamente hablando, misericordia se puede considerar un sinónimo de compasión y piedad. El diccionario, siempre hay que ir al diccionario cuando se le complican las cosas a uno. El diccionario la define como inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Y ya les he dicho que compasión es ponerse en el lugar del que sufre, para, entendiendo ese sufrimiento, proveer consuelo. Y entonces podemos decir que cuando Dios nos ve, Dios se compadece de nosotros.
Tenemos un Dios único, porque es un Dios que decidió hacerse hombre para entender el sufrimiento del hombre. Y entendiendo el sufrimiento del hombre, entendiendo el dolor que hay en el hombre, Dios se acerca a nosotros y se compadece de nosotros. El diccionario Nelson la define así: aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Dice que por la condición espiritual en que está la persona no merece ningún favor. Pablo es más claro. Pablo dice que cuando no habíamos rendido nuestra vida al Señor, estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y un muerto qué pasa? No merece nada. Espiritualmente muertos. Sin embargo, dice que Dios se compadece de nosotros, que Dios tiene misericordia de nosotros, y aún no mereciéndolo, Él derrama de su amor en nuestros corazones. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Vamos a ver ahora otra cosa más. Hemos dicho primero, misericordia, compasión y piedad, sinónimos. Misericordia, compasión y piedad, sinónimos. Ahora vamos a ver cómo trabaja la misericordia y cómo trabaja la gracia. Cada una tiene una participación especial, porque ambas son disposiciones muy semejantes en Dios. Es decir, casi también podría decirse que misericordia y gracia son como sinónimos. Pero no podemos hablar en este caso de sinónimos, porque la misericordia y la gracia son una actitud. ¿Ok? Demanda que Dios hace algo por nosotros. Entonces, siendo semejantes, la primera, es decir, la misericordia, trata al hombre como un ser miserable, y la segunda lo toma como culpable. Es decir, nuestra condición, vuelvo a repetir, antes de haber rendido nuestra vida a Jesús y haber declarado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, nuestra vida era una vida miserable. Y además de miserable, yo era ¿qué? Culpable de todo el pecado cometido contra Dios. ¿Qué hace Dios? Dios me da arrepentimiento. Dios pone en mí arrepentimiento. Y ese arrepentimiento hace que yo reconozca dos cosas. Mi condición de miserable delante de Él. Es por eso que el pecador que se arrepiente genuinamente siente vergüenza de haber ofendido a Dios. Reconoce su condición miserable. Y en segundo lugar, siente culpa. Amén. Siente culpa. ¿Y qué hace Dios? Dios en ese momento provee dos actitudes. En vez de despreciarnos, en vez de rechazarnos, acude con ¿qué? A mi condición de miserable, acude con misericordia. Y a mi condición de culpable, acude con gracia. Y entonces Dios viene a mí y me redime. Dios viene a mí y Dios me salva. Por la condición de miserable y culpable, nadie por sí mismo puede ser salvo. Por lo tanto, solo Dios salva. El diccionario Vine dice que la palabra raíz de misericordia se utiliza 125 veces en todas partes del Antiguo Testamento. 125 veces, es decir, es una palabra que se usa muchísimo. Y en el Salmo 18:1, la palabra se traduce por amor. Esto es interesante, porque vamos a acabar de redondear la figura. Hemos dicho que misericordia es sinónimo de compasión y piedad. Disculpen que yo repita tanto, pero yo vengo de esa generación que a uno le enseñaban las cosas repitiendo. Entonces, como ya soy viejito, repito.
Entonces, misericordia es sinónimo de compasión y piedad. Ok, entendido. Segunda cosa, como actitudes de Dios, como acciones de Dios, la misericordia y la gracia se parecen. La misericordia mejora mi situación de miserable delante de Dios y la gracia me limpia de la culpa delante de Dios. Hemos logrado algo más. Pero ahora vamos a ver misericordia, que porque es traducida en el Salmo 18.1, yo tengo que entenderla como amor. La traducen directamente con la palabra amor. Y entonces llegamos a la definición que muchas veces he usado aquí. Misericordia es amor inmerecido. ¿Ok? Porque por mi condición de miserable, por lo separado que estoy espiritualmente de Dios, no merezco nada. Además, soy legítimamente culpable porque he pecado contra Él. Pero Dios, que es amor en su naturaleza esencial, se acerca a mí, viene a mí y derrama de su amor en mi corazón. Es decir, provee un amor que yo no merezco. Y entonces la misericordia, la más genuina concepción, acaba siendo amor inmerecido. ¿De quién? De Dios hacia nosotros. Porque el que no merece, soy yo. Amén. Gloria a Dios. Exaltado siempre es un nombre, hermano. Teológicamente hablando, la misericordia es una perfección de Dios. ¿Okay? Hay personas que cuando usan las perfecciones de Dios, dicen las cualidades de Dios. Dios es perfecto. Y entonces en Él no hay cualidades. En nosotros puede haber cualidades, porque somos totalmente imperfectos. Entonces algunas cosas que van más o menos bien son cualidades. Pero en el que es perfecto, cada detalle de su naturaleza es una perfección. Entonces, la misericordia es una perfección de Dios. Y aquí vienen dos palabras nuevamente complicadas. Emanente o transitiva. ¿Qué significa eso? Que procediendo de la naturaleza de Dios, opera fuera de ella, impactando ¿en qué? En la creación. Es decir, Dios es misericordioso no consigo mismo. Porque Él, su condición, ¿cuál es? 3 veces santo. Entonces, la condición miserable conoce o corresponde al hombre que no conoce a Dios. Entonces, la misericordia de Dios no es para sí mismo, sino es emanente, es transitiva. Es decir, no se queda en Él, sino que va hacia nosotros. Y por eso repito el verso. Dice que Dios derrama de su amor en nuestros corazones. Y esa es nuestra oración muchas veces. Señor, derrama más de tu amor en nuestros corazones, porque tu amor vivifica. Y entonces, de mi condición miserable, por el amor que Dios ha derramado en mí, yo puedo ser de bendición para otros. Y entonces, la misericordia que yo recibí del Señor, yo puedo proveerla a otro. Y ponerme en el lugar del sufrimiento de ese otro y compartir con él ese sufrimiento. Una más. La palabra dice en Salmos 100, verso 5, porque Yahvé es bueno. ¿Okay? Si nosotros miramos a Dios, decimos Yahvé es bueno. Y ahí dice su hermoso, ¿no? Para siempre es que su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Y entonces, aleluya. De generación en generación. Muchos de los que estamos aquí sabemos que eso ya acontece en nuestras vidas. Hoy está mi hermano que viene después de algunos años de España a visitarme. Y está mi sobrino, y lo he visto tocando el órgano. Y yo digo de generación en generación. Ya están mis hijos ahí, está también Gerardo, mi sobrino, tocando ahí. Y empezamos a ver y decimos, qué bien. Ya son otros los que están tomando la cosa. ¿Por qué? Porque la misericordia y la fidelidad de Dios es de generación en generación. Y así como el Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones, mantengámonos firmes en oración para que Él también derrame de su amor en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos. Porque su promesa es que su misericordia y su fidelidad es de generación en generación. Y veo acá nietos de Xiomara.
a la hija de su hermano. Y vemos que se va dando. Entonces, hermanos, a veces decimos, sí, toda mi familia no ha recibido al Señor en su corazón todavía. Y yo sufro por eso. Digo, no sufras, hermano, ora. No te alejes de la oración. El Señor tiene su tiempo para todo y en su tiempo hará. Lo que nosotros tenemos que hacer en lo profundo de nuestro corazón es confiar que sus promesas son ciertísimas y que se van a dar en bendición en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los que vendrán. Amén. También podemos afirmar que junto con la santidad, el amor y la fidelidad, la misericordia es una de las perfecciones morales de Dios. ¿Okay? La inmoralidad siempre está en ¿quién? En el hombre. Dios es perfectamente moral. ¿Por qué? Porque 4 de sus perfecciones son: la primera, santidad, 3 veces santo. Y debería ser la primera, el amor, pero en Dios no se sabe qué es primero. El amor, que es su naturaleza esencial, es perfecto. Su fidelidad es perfecta. Los infieles a los pactos que Dios ha hecho con el hombre hemos sido siempre nosotros. El pacto siempre se ha roto del lado nuestro. Dios es Dios de pactos eternos. Y finalmente está su misericordia. Todo eso garantiza la moral de Dios. Por eso el salmo que leíamos decía: Yahvé es bueno. Bueno porque es santo, bueno porque es el Dios de amor, bueno porque es fiel, y bueno porque aun cuando no merecemos su amor, Él es misericordioso con nosotros. Amén, iglesia. Amén. Amén. Entonces, Salmos 19, 7 al 9 dice lo siguiente: la ley de Yahvé es perfecta. 19, versos 7 al 9. La ley de Yahvé es perfecta. Restaura el alma. El testimonio de Yahvé es fiel. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos. Alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro. Alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio. Permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad. Todos justos. Todos justos. Y decimos, ok, esa santidad, ese amor, esa fidelidad y esa misericordia hace que todo lo que provenga de Él sea inmensamente perfecto, inmensamente moral. Y entonces la palabra misma dice, la ley, la Biblia, su palabra, es perfecta. Por supuesto, si viene de alguien perfecto, todo lo que venga de Él será perfecto. Entonces su ley, su palabra es perfecta. Y además de ser perfecta, tiene acción. Porque sirve ¿para qué? Para restaurar ¿qué? El alma, el espíritu. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y al rendir nuestra vida a Él, Él nos está restaurando. El testimonio de Yahvé es fiel. Uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis y siempre Dios ha sido fiel. ¿Quién ha roto los pactos hemos sido? Nosotros. Dice, hace sabio al sencillo. Y entonces, la sabiduría, hermanos, es el discernimiento del Espíritu para entender lo que es bueno y agradable a Dios. No es conocimiento. El conocimiento es otra cosa. Hay gente con mucho conocimiento que lamentablemente desconoce a Dios. Y por lo tanto, ¿cómo los llama la palabra? Necios. Porque pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Los mandamientos de Yahvé son rectos. Habla de su moral, la rectitud de Dios. Alegran el corazón. Se dan cuenta que a veces decimos, uy, la palabra, qué dura que es. Qué dura que es porque no has rendido totalmente tu vida al Señor. Porque si no te darías cuenta que sus mandamientos son rectos, pero además, ¿qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro. La palabra de Dios es pura. Alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio. Aquí encontramos eso que a veces nos ha matado y se ha convertido en un enigma en nosotros. Muchas veces, ¿no? Porque decimos, ¿por qué el principio de la sabiduría tiene que ser el temor a Dios? Entonces Dios no es bueno, si yo le tengo que temer. Pero dicen que el temor a Dios es que
es limpio. ¿Por qué? Porque es un temor que nace de reconocer que Él es perfectamente justo. Y que si Él es perfectamente justo, si yo no obro conforme a su voluntad, entonces ¿qué voy a conocer? ¿Su maldad? No, voy a conocer su justicia. ¿Me entienden? Y dice permanece para siempre. Y ahí acaba con eso, para que no olvidemos nunca. Yo le he dado énfasis. Dice, los juicios de Yahvé son verdad, todos. Entonces, si hay alguien por ahí que cree que los juicios de Dios no se van a cumplir, pobre de él. Porque los juicios de Yahvé son verdad y todos justos. Por eso siempre he hablado de la justicia retributiva de Dios. Estos versos nos permiten afirmar la rectitud de Dios o la pureza moral de Dios. Ahora bien, si leemos Jeremías 9:24, sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. ¿Por qué he dado tremenda vuelta para llegar a la justicia de Dios? Porque entonces tenemos que entender algo más acerca de la misericordia. Miremos una moneda, ¿ok? Y una moneda tiene dos caras. En una cara estaría ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Y en la otra cara ¿qué está? La justicia de Dios. La justicia de Dios. En una cara está la misericordia de Dios y en otra cara está la justicia de Dios. Ok. Porque si solo fuera misericordia, Dios sería injusto. Entonces, ¿nuestro pecado tiene consecuencias? Siempre. Siempre. Nuestro pecado siempre tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él dice, la paga del pecado es muerte. Pero la palabra también dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque si la justicia de Dios se aplicara en el momento que rompemos con Él, pues de repente nos veríamos personas que se van prendiendo en la calle, incluidos nosotros. La misericordia de Dios se cumpliría de forma automática. Perdón, la justicia de Dios se cumpliría en forma automática. Pero esa justicia de Dios no se produce porque Dios nos mira con ¿qué? Con misericordia. Entonces están las dos caras. Pero eso no significa que yo no voy a conocer la justicia de Dios cuando peco. No se equivoquen. Porque Dios es justo. Entonces probablemente esa justicia que tiene hacia mí una rebaja. Me tocaban pues 120 azotes para graficar y que entendamos. Y Dios dice, por misericordia 20. Pero que recibo azote, recibo azote. Porque al que ama, Dios azota. Y eso también dice la palabra. Ok, hermanos. Hemos más o menos puesto el contexto de lo que es la misericordia. Espero que estemos más o menos claros de qué estamos hablando. Y vamos a ir ahora a ver el texto de Isaías 55:1-5, que es un texto hermoso. Después de haber leído estos versículos, que ya lo hicimos, solo podemos afirmar que nunca seremos capaces de entender cómo Dios, el Todopoderoso, puede amarnos tanto para haber derramado su gracia, que es amor que desciende, en criaturas tan insignificantes y tan rebeldes como somos nosotros los seres humanos. ¿Okay? Decimos porque la palabra dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. ¿Okay? ¿Por qué lo ha hecho? Porque aun cuando no merecíamos ese amor, Él tuvo misericordia de nosotros. Y entonces, misericordia, ok, yo estaba en una situación miserable, Él se compadece de mi situación miserable y por misericordia derrama de su amor en mi corazón. Pero cuando está derramando de su amor en mi corazón, me encuentra, además de mi condición miserable, me encuentra ¿qué? Culpable. Y entonces, ese amor que desciende hacia nosotros para redimirnos de la culpa, ya se produjo en el siglo I. Dios se encarna
Viene Jesús y está en medio de nosotros, Dios con nosotros, acepta la muerte y muerte de cruz. Y entonces esa es la gracia de Dios derramada, amor que desciende. El único que ha venido del cielo, y la palabra lo dice, es Jesús. El único que puede hablar del Padre porque ha conocido al Padre es Jesús. Y entonces la máxima revelación de Dios, que es Jesús hecho hombre, ¿ok?, es el amor que desciende. ¿Para qué? Para en la cruz no solo derramar amor en nuestros corazones, sino librarnos de qué? De la cruz. Entonces la gracia es amor que desciende, la misericordia es amor inmerecido. ¿Por qué siempre precede a cada acción de Dios la palabra amor? Porque la naturaleza esencial de Dios, y Juan lo dice, es amor. Dios es amor. Amén. 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 Ok. Si miramos con atención entonces el verso 1, vemos claramente que Dios nos está extendiendo una invitación. Es que cuando leemos el texto de Isaías, y espero que compartan conmigo eso, al final tenemos que experimentar un gran gozo en nuestro corazón. Dios es tan bueno que todo esto que nos está dando ni siquiera lo hace a presión, sino que extiende una invitación. El 3 veces santo invita al impío hombre y lo invita al deleite de la salvación. Es decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y él viene de, ¿qué pasa? Ven a mí. Voy a derramar de mi amor en tu corazón. Y vemos, ¿no? Porque todos, yo primero, ¿no? Nos resistíamos al Señor. No, estas cosas. Y nos invita al deleite de la salvación, que el símil muestra a la salvación, en este caso la llama como agua. Dice la palabra en el verso 1, dice que es agua. Sí. Y también, ¿qué dice que es? Dice que es vino y leche. La salvación aquí es presentada por Dios a través de la boca de su profeta como agua, vino y leche. Pero lo más sorprendente es que nos dice claramente, para esto no tienes dinero que lo pueda pagar. No tienes dinero. Ok, y no tienes dinero significa no tienes nada, no tienes gemas, no tienes oro. La salvación no se compra. La salvación se recibe por gracia, ¿no? Ese amor que desciende. Entonces dice, no tienes dinero porque la puedas pagar. Pero yo, dice el Señor, se los quiero dar gratis. Imagínense, a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando escuchábamos estos rudimentos del Evangelio, pero ¿dónde está la trampa? Porque gratis no hay nada. Aquí hay una trampa, seguro que quieren que yo vaya todos los domingos si querían. En algunos sitios sí, tal vez. Pero acá no estamos preocupados de eso. Acá estamos preocupados de que se pierda tu alma si es que no dobla la rodilla. Entonces yo, dice el Señor, ofrezco la salvación de gracia, gratis. Pues el costo, ya lo asumió quién. Jesús. Jesús pagó la cuenta. Porque no quiero que nos vayamos con la idea de que es una gracia barata. No, no es una gracia barata. Es una gracia costosísima. Esa gracia ha costado la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Entonces no es cualquier gracia. Es una gracia que nuestro corazón tiene que atesorarla. Ha costado la sangre del único santo en la cruz. Ha costado la vida del Cordero perfecto, que no se la quitó nadie, sino que voluntariamente la entregó por nosotros. Gracia y misericordia asociados con el amor de Dios. Gracia, amor que desciende, y misericordia, amor inmerecido. Qué regalo más precioso, iglesia, ¿verdad? Ese es el gran regalo que nos entrega Dios.
Y ese es el regalo a veces que no valoramos. Estamos más preocupados de otras cosas, Dios bendito. No alcanzamos a mirar el regalo que se nos ha hecho. Porque Dios nos ha tenido que regalar, junto con su misericordia y junto con su gracia, arrepentimiento, porque no éramos capaces de entender el pecado. Dios tuvo que poner a través del Espíritu, y la palabra dice, es el Espíritu el que convence de pecado, es decir, el mismo Espíritu tuvo que estar ahí para convencerme de pecado, porque yo no era capaz de verlo, para que me pueda arrepentir. Como necesito creer en Él, Dios te pone fe. Porque la fe es un don de Dios, es un regalo, la palabra don es regalo, es un don de Dios, te pone fe. ¿Qué más pone? Pone en arras el Espíritu Santo para que me enseñe, me redarguya, me guíe. Uno ve eso y dice, cuán inútil soy, Señor. Y encima cuán arrogante, cuán creído, porque creo que me las puedo dar de mucho. ¿Y para qué? Para que sea salvo. Y no entiendo todavía el regalo que recibí. Y digo a veces, uy, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia? La verdad que Dios tiene sus favoritos. Mi hermano, lo que pasa es que tenemos la factura tan grande que, como hablábamos hoy en consejería, tenemos que ser purificados. Y a veces hay que subir la llama, porque tenemos tanta impureza que la llama tiene que ser cada vez más fuerte. Pero es para mal, lo dijimos el domingo pasado. No todo es para bien, porque todo eso cumple con el propósito de Dios. Entonces vamos a los elementos. ¿Qué puede haber, hermanos, más refrescante que el agua para el sediento? No sé si ustedes alguna vez han sentido sed, pero esa sed de verdad. Y entonces ya no es jugo, ya no es gaseosa, lo que quieres es agua, y agua fresca. Y entonces coges el agua y yo me acuerdo de niño, cuando las cosas no estaban prohibidas, ahorita muchas cosas prohibidas, uno llegaba corriendo de la calle, yo era provinciano, o sea, más polvo que de costumbre en mis calles. Entonces llegaba a la casa, abríamos el caño, ¿no? Metíamos literalmente la cabeza y mientras nos quitaba la mugre del agua, también entraba agua al estómago. Nunca me enfermé de nada. Ahora dicen que eso es muy malo, cada quien con su fe. Pero esa era esa agua fresca que venía y uno salía totalmente revitalizado. Y los que han sido más usados todavía de manguera de parque. Levantando. El que diga que no, bueno, está mintiendo. ¿No le dijo acaso Jesús a la samaritana en Juan 4:10? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la salvación, y quién es el que te dice, dame de beber, supieras quién soy yo, Jesús, tú le pedirías y él te daría ¿qué cosa? Agua viva. Jesús mismo se identifica como agua viva. Nosotros, hermanos del alma, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sedientos de Él. Y Él viene y lejos de reprochar, lejos de reclamar, viene y se ofrece a sí mismo y constituye esa agua viva. ¿Por qué es agua viva? Porque me vivifica. Yo estaba muerto. Viene Él a mí, recibo esa agua que aplaca mi sed y además me da vida. ¿Qué es lo que le decía la samaritana a Él? ¿No es acaso el agua lo que más asociamos con limpieza, por ejemplo? O sea, agua sinónimo limpieza, ¿ok? Y también agua sinónimo ¿qué? Purificación. El agua es un elemento purificador, siempre Jesús lo usó como un símil de purificación el agua. Por eso que los judíos hacían tantas abluciones, ¿no? Abluciones es lavado con agua, es decir, los judíos se lavaban las manos más veces que un cirujano, no, casi para todo. El elemento agua en la Biblia siempre habla de purificación, ¿ok? ¿No es acaso también el agua el elemento central cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Lo compartí el miércoles con Iván y decía, ¿dónde está el simbolismo ahí? El simbolismo es que cada uno de nosotros como creyentes
Dice, la oración de Jesús dice que no nos quite de este mundo. Y entonces estamos en este mundo y en nuestro andar, por más que busquemos vivir en santidad, ¿qué tomamos? Polvo, pecado del camino. Y entonces Jesús hace ese simbolismo de lavado de los pies, porque aun cuando ellos ya habían sido renovados por el Espíritu, Jesús necesita todavía seguir limpiando. Entonces el agua de la que está hablando y que nos ofrece en el regalo de la salvación es purificadora. ¿Y quién es el agua finalmente hoy para cada uno de nosotros? La palabra de Dios. Porque leíamos hoy día en la parábola de la viña, también en consejería, que es por su palabra que somos ¿qué? Purificados. Entonces la palabra nos va a purificar. Y Jesús es el agua viva de la cual si bebemos no volveremos a tener sed jamás. Vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es la leche. ¿Okay? La leche es el alimento por excelencia. Y los que están todavía en jornada Mazatlán saben que no hay mejor alimento que la leche, ¿correcto? La leche es el elemento por excelencia. Y no ha sido, por ejemplo, el único sustento en los primeros años de nuestra vida. Es decir, un bebé lo único que necesita es leche materna. Y entonces hay que orar para que la mamá tenga bastante leche, porque mientras más tiempo tenga leche materna, y eso lo dicen hoy en día todas las campañas, ¿no? Él probablemente más adelante tendrá menos alergia y menos problemas. ¿Ok? Entonces, Jesús viene y nos dice también, a través de Isaías, que la leche que Él nos provee, que esa salvación es alimento por excelencia. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no participamos de la prédica, de la enseñanza, etcétera? Estamos perdiendo ¿qué? El alimento espiritual, que es necesario, subrayen, necesario, siempre necesario para vivir una vida de santidad. Entonces, necesito recibir la leche. Y finalmente, ¿no es acaso el vino lo que asociamos los creyentes con la sangre redentora de Cristo Jesús? ¿No es acaso por esa sangre derramada que hemos sido perdonados y reconciliados con Dios? Entonces, cuando nosotros en la cena del Señor celebramos con vino, no es para que haya disolución, como dice Pablo, sino que celebramos con vino porque el vino representa la sangre de Jesús, la sangre redentora de Jesús. Sí, hermanos, el agua viva que es Jesús, nuestro sustento que es Jesús, la sangre redentora de Jesús, son puestos por gracia como la mayor bendición dada a nosotros. Y hemos recibido tres cosas. Hemos recibido el agua viva, es decir, la capacidad del Espíritu para purificarnos durante todo nuestro caminar hasta que estemos en la presencia del Señor. Su palabra como sustento para que no nos falte esa palabra nunca, para que podamos realmente ser fortalecidos en la fe. Y la sangre derramada en la cruz para que nuestras culpas sean perdonadas. Esas han sido puestas por gracia, gratis. Y son definitivamente la mayor bendición que tiene el hombre. Por gracia y por misericordia, absolutamente inmerecida, hemos sido hechos partícipes de la comunión con Dios. Yo buscaba y decía, yo quiero encontrar donde realmente Dios dice que quiere eso. Porque yo había escrito, ese es el deseo más íntimo del corazón de Jesús. Y entonces empecé a buscar el verbo de la palabra. ¿Dónde está el texto de la palabra que me dice que efectivamente lo que me ha dado gratis es el mayor regalo? Busqué el texto. Si aún no lo crees, si aún no lo entiendes, escucha la oración de Jesús. Juan 17, 20 al 26. Juan 17, versos 20 al 26. Jesús está orando. Quiero que entiendan el contexto. Jesús está orando. Y como siempre, Jesús no ora por él. Jesús siempre ora por nosotros, por todos los creyentes, de todos los tiempos. Porque Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y está ahí orando y dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Ese es el deseo más íntimo del corazón de Jesús. Él quiere que como Él fue uno con el Padre, y como Él es uno con el Padre, nosotros seamos uno con Él. Entonces, hermanos, el valor de la unidad, que a veces nos atrevemos a sabotear, el valor de la unidad es un valor dado. Él quiere que vivamos y permanezcamos en unidad. Entonces, cuando atentamos contra la unidad de su cuerpo, que es la iglesia, atentamos contra Cristo. Y es un pecado muy grave. Hermanos, repasemos esta noche, antes de irnos a dormir, esta oración nuevamente. Juan 17, 20 al 26. Y tratemos de entender qué hay en la intimidad de ese corazón de Jesús. Porque cuando entendamos que lo que quiere es que seamos uno con Él, para ser como Él es, uno con el Padre, entonces entenderemos que es muy grave pecado atentar contra la unidad de la iglesia. Porque la iglesia, lo dice su palabra, es su cuerpo. ¿El Señor, creen ustedes, va a permitir que alguien atente contra Él? Jamás. El Señor vela por su iglesia. Entonces, hermanos, reflexionemos esta noche, viéndolo a la luz de lo que Isaías nos hablaba, cómo estamos trabajando por la unidad de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los versículos siguientes muestran un claro reproche de Dios. Entonces, lo primero que vemos es que nos muestra una invitación. El Señor a la salvación nos extiende una invitación. Pero lo siguiente es un claro reproche. Y hay que estar atentos también a los reproches de Dios. Dios reprocha algo. Dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Pero lo primero es un reproche claro. Es un reproche. Él nos está diciendo algo que a él no le gusta. ¿Para qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Ok? Ojo, hermanos, ojo. Este es un claro reproche del Señor. ¿Contra qué? Contra dos grupos de personas. Contra los dispuestos a lo mundano y contra los santurrones. Voy a llamar a las cosas por su nombre. Dentro de los creyentes habemos dos tipos de personas. ¿Ok? Unos dispuestos a lo mundano, es decir, esos se nos va el pie rapidito cuando algo del mundo nos jala. Esos somos unos, los dispuestos a lo mundano. Y dos, los otros, los santurrones. Los que tienen cara de piadosos, facha de piadosos, pero no tienen nada de piadosos. ¿Ok? Hay dos tipos. Esta es la denuncia en la boca del profeta contra los espirituales, como comillas. Porque oran en un cuarto de oración, ¿de acuerdo a lo que dije el domingo pasado? Donde tienen una cruz, un reclinatorio y una corona de espinas. ¿De acuerdo? Esos son los espirituales. Decían que había que prender velas para que hubiera más espiritualidad. Y tenía su Biblia de 300 años. Y entonces él se sentía que por eso casi tocaba el cielo. El Señor a través de Isaías le dice,
eres más dispuesto al mundo de lo que tú crees. Porque estás levantando delante de ti que Dios es falso. Entonces, el primer reproche es contra aquellos que dicen muchas cosas o adoptan muchas formas de supuesta santidad, pero de los cuales su testimonio habla más fuerte de lo que su voz anuncia en palabras. De aquellos que condenan a gritos el pecado, pero participan del chisme. Levantan falso testimonio, juzgan con justicia propia, siembran cizaña y dividen la iglesia del Señor. Jesús a estos llamó, ¿cómo los llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Pues gastaron desde siempre esfuerzo en aquello que no sacia y no aprendieron a vivir su libertad en Cristo, olvidando regocijarse como lo manda la palabra. Entonces, hermanos, ¿a qué nos llama la palabra? ¿A imitar a quién? ¿Al fariseo? No. ¿A quién? A Jesús. Pero si no queremos ir tan alto, ¿a quién? Más sencillo todavía, al publicano. Desnudemos nuestro corazón delante del Señor. Ni siquiera nos sintamos con derecho a estar al pie del altar del Señor, sino desde lejos clamemos, sé propicio a mí. Y estén seguros, hermanos, que si ese es el deseo de su corazón, que Dios sea propicio a ustedes, aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestro pecado, aún en nuestro caminar con dificultad, el Señor verá que el deseo de nuestro corazón es genuino. Y entonces vendrá y participará con nosotros. Y no estaremos en la lista de los que Él señala. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, fuera, hermanos, de una vez, los dados al mundo y los anturrones. Ninguno de los dos nos sirve. No testifican para una vida de fe. Veamos ahora los versos 3-5. Hemos visto entonces una invitación. ¿Ok? Hemos destacado en segundo lugar, ¿qué cosa? El reproche. Y ahora veamos que también tiene una extraordinaria promesa. Esta exégesis en tres cosas: invitación, reproche y promesa. ¿Cuál es esa promesa? Lo grita el profeta. Dice: escuchad y vuestra alma vivirá. Ese también no es algo que debería estar puesto en algún lugar de la iglesia, como tenemos tantos versículos aquí. Escuchad y vuestra alma vivirá, dice el profeta. Finalmente dice Dios. Hermanos, vamos a rebobinar y vamos a cuadrar esta última parte. Somos salvos por gracia. Muy bien. Por medio de la fe. Y aquí el profeta, que es la boca de Dios, nos enseña claramente una verdad indiscutible, que más tarde corroborará el apóstol Pablo. Primero dirigiéndose a los creyentes en Galacia y después a los creyentes de las iglesias en Roma. Vamos a leer lo que dice Pablo. Gálatas 3:2 y también vamos a leer el versículo 5. Gálatas 3:2 y el versículo 5. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo pregunta. Yo les pregunto ahora: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta: por el oír con fe. Amén. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace cómo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe es la respuesta correcta. Pues si han contestado así, ya hicieron los primeros 10 puntos. ¿Ok? Vamos entonces ahora a Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no están en las células? Entonces, habían hecho 20, pero han regresado a 10. Ok, hermanos, perdonen la franqueza, pero a veces hay que decirlo así. O sea, si estamos claros en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces
¿Me puedo perder el estudio bíblico? No me lo puedo perder. Porque necesito que mi fe crezca. ¿Me puedo perder la célula? No me la puedo perder. Porque la fe viene por el oír y necesito que mi fe crezca. ¿Me puedo perder las prédicas? No me puedo perder las prédicas, porque la fe viene por el oír. ¿Me puedo perder el miércoles de oración? Hermano, tú estás pidiendo que venga todos los días a la iglesia. ¡Eres creyente! Amén. Y entonces decimos, sí, pues. Sí, claro. No, claro. Gálatas, todo ya contestado perfecto. Pero en Romanos tenemos problemas. Ok, sí, por eso grito. No hay nada que Dios no haga por aquel que obedece su llamada. Esto también, hermanos, llevémoslo en el corazón como una promesa. Ok, Dios dice la fe viene por el oír. Eso significa que hay que estar muchas veces. Bueno, si no pueden todas, ya, elijo, domingo y miércoles de oración. Perfecto, el miércoles de oración porque es a media semana. Ya la prédica del domingo se va olvidando, el miércoles la refuerzo y levanto hasta el siguiente domingo. Si quiero todavía que mi fe crezca más, puedo poner un pasito antes, martes, que son las células. Y pronto de repente habrá una célula viernes. Y iremos caminando. Y entonces pondré las células ahí en el medio. ¿Por qué? Porque mi fe sin la palabra de Dios se cae, hermano. Entonces cuando nos alejamos del Señor, yo por ejemplo, no iba a decir que estoy alejado del Señor, iba a decir otra cosa, iba a decir que estoy de vacaciones de la escuela, porque lleva el ciclo de Europa, entonces ellos están en verano. Y para mí este sería un tiempo ideal para estudiar, porque como no da la gana de salir a ningún sitio, todas las horas son para estar en casa. Pero estoy de vacaciones. Europa está en verano. Hasta septiembre. Entonces, de ese régimen de 33 horas semanales del estudio de la palabra, cuando no tengo la exigencia de la escuela, se cae. Y se cae a veces a menos de la mitad. Y entonces yo digo, me estoy enfriando, me empiezo a preocupar. Estoy haciendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando de mis vacaciones. Sí, pero la fe sin la palabra, la fe sin el oír, se achica. Y entonces publico un poco más, preparo con más dedicación todavía los sermones. Oro más, porque no puedo permitir que eso se caiga. O sea, yo ya tengo, porque el Señor lo ha previsto así, 33 horas a la semana de estudio de la palabra. Entonces, pero porque alguien me lo exige, porque así somos, hermano. Y entonces es necesario que volvamos. No hay mayor aspiración personal para el hombre espiritual que esa promesa de Dios que dice, vuestra alma vivirá. Dios nos está haciendo una tremenda promesa. Nos dice, si la fe viene por el oír, y el oír es en la palabra de Dios, entonces, hermanos, vuestra alma vivirá. ¿Cuánto más vivirá? Cuanto más cerca estemos de su palabra. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por gracia, por misericordia, por medio de la fe, nuestra alma vivirá, dice el Señor. Dios ha prometido que hará con nosotros, con los que le creemos a Dios, un pacto eterno. Y entonces la promesa viene acompañada de algo más. O sea, no solo te salvo, sino que te salvo para siempre. Y es por eso, el pacto eterno se refleja en ¿qué? En la vida eterna. ¿Ok? Conoceremos una sola muerte. Conoceremos una sola muerte, la muerte física. Y después lo que venga será vida eterna, porque vamos a la presencia del Señor. Las promesas fieles hechas a David también son hoy para el pueblo de Dios. Y él nos lo recuerda, el profeta nos dice, lo que le dijo a David, también nos lo dice hoy a nosotros. Por eso Dios nos dice, escuchen, tengan atentos oídos, obedezcan, porque Dios es fiel a sus palabras. ¿Quieren la receta para un cristiano genuino? Ahí está. Escuchen la palabra de Dios. Tengan atentos siempre su oído. ¿A qué? A la palabra de Dios. Obedezcan. ¿Obedezcan qué? La palabra de Dios. Porque Dios es fiel a sus palabras. No nos podemos alejar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así sea. Dios lo quiere. Luego Dios dirá en el versículo 4, y voy a usar, porque creo que tiene un impacto más grande, la traducción de la NBI para este versículo 4. A veces, los que compartimos y predicamos, sabemos que la NBI tiene muchas limitaciones como traducción, nunca la recomiendo. Pero a veces tiene algo que ayuda al que está predicando para graficar mejor lo que queremos decir. Isaías 55:4 en la NBI dice, lo he puesto como testigo para los pueblos como su jefe supremo. Ustedes saben que dentro de mí había un pequeño comando, bastante pequeño, ¿no? Pero está ahí.
Y entonces siempre he visto al Señor, ¿no? Como Yahvé de los ejércitos. Siempre me gusta imaginar a Jesús montado en su caballo blanco, que eso lo compartimos con Julio, montado en su caballo blanco, regresando victorioso al frente de las huestes celestiales. Esa imagen a mí se me queda muy, muy grabada, porque más que la imagen del siervo sufriente, que es la que hace que tu vida se conmueva, ya cuando eres un creyente, lo que te motiva es ver a ese Cristo Rey victorioso en su caballo blanco, donde en el muslo lleva grabado fiel y verdadero. Entonces eso es algo que a uno lo impulsa, y entonces cuando lo veo así, lo veo como el comandante supremo, el jefe supremo. Y en esta traducción dice, lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Jesús es el comandante supremo. Si él dice, amén. Comandante supremo. Y entonces dice, y la Reina Valera traduce así este verso: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Y entonces por eso decía que tenía un pequeño comando adentro, porque lo otro que llevo adentro es un maestro. Y entonces aquí me encanta porque veo al gran maestro. Dice que lo ha puesto por maestro a las naciones. ¡Qué hermoso! Jesús es no solo el jefe supremo, sino el maestro a las naciones. Y es una combinación del hombre fuerte y del hombre que muestra amor. No hay nada más fuerte que un comandante supremo, sino que sea otra cosa. No sirve. Y lo segundo, no hay hombre más tierno que un maestro. Y Jesús tiene esa combinación. Y Él es el testigo de la obra de Dios, porque es Dios encarnado. Y dice que lo ha puesto para nosotros como comandante supremo y como maestro a las naciones. Y qué bonito preguntarse entonces hoy en la noche, mientras meditemos en esto, ¿quién es ese testigo, ese comandante supremo? Jesús. ¿Y quién es ese maestro para las naciones? Jesús. ¿Y quién es ese testigo? Jesús. Entonces, quien está haciendo este pacto con nosotros, aun cuando el nombre es Yahvé, el que está en el texto de Isaías, sabemos que está hablando de quién, no del Padre, sino de la segunda persona de la divinidad. Está hablando del Hijo, jefe supremo y maestro a las naciones. Entonces, ¿qué podemos decir cuando podemos visualizar esa imagen del Señor? Simplemente exaltado sea por siempre su nombre, iglesia. Nombre que está por sobre todo nombre. Entonces, sí, la iglesia tiene una cabeza vivificante que es Jesús. No hay más cabeza en la iglesia que Jesús. Él es el comandante supremo. Amén, hermano. Y nosotros somos parte, algún día seremos parte de sus huestes celestiales. Pero no solo eso, hermano. Él es un maestro. Es un maestro para las naciones. Y así como Él ha enseñado y predicado y testificado con ese ejemplo, así nosotros somos llamados a predicar, a compartir el Evangelio hasta que el Señor nos llame a su presencia. Gloria a Dios, hermano. Noten entonces una de las perfecciones de Dios en este versículo. Estuvimos hablando de las perfecciones, ¿se acuerdan? Dice que ese testigo, ese comandante supremo, ese maestro para las naciones, llamará a gente que no conociste. Él llamará a gente que no conociste. Le está hablando en ese momento Isaías ¿a quién? Al pueblo escogido de Dios, que es Israel. ¿Ok? Pero les dice algo. Ojo, el que viene, el jefe supremo, el maestro de las naciones, el testigo perfecto, él llamará a quien no conociste. Y yo digo, toma, judío. Porque esos somos nosotros, los gentiles. El pueblo de Dios, Israel, era el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Amén. Pero ¿qué sucedió? Dios fue fiel al pacto hecho con David. ¿Y qué hizo Israel? Puso delante de Dios, ¿qué cosa? Otros dioses. ¿Quién viene después de David? Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Adoró dioses falsos. ¿Ok? ¿Qué les había revelado Dios en Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Uno es. Dios escribe siempre con mayúscula porque es único. Dios es con minúscula es porque creemos muchas cosas que son dioses, pero no lo son. El único Dios verdadero es Dios.
con mayúscula. Nuestro Dios, hermanos, entonces, ¿por qué haces de poner esto? Llamará a gente que no conociste. Ahí no está haciendo un reproche. ¿Qué está mostrando ahí Dios de sus perfecciones? Que Dios es ¿qué? No está hablando de la omnisciencia. ¿De qué está hablando? Dios es celoso. Como tú has levantado otros dioses, yo levanto ¿qué? Otros pueblos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el judío, el orgullo de la nación judía era que servían al Dios verdadero. Pero como han sido infieles, a través del profeta Isaías, todo profeta hace denuncia de que se han extraviado de sus caminos. Por eso el llamado profético siempre es al arrepentimiento, arrepentidos, volveos de sus malos caminos, ¿no? ¿Qué les dice ahora? Como ustedes fueron infieles, entonces ahora yo no llamo solo a Israel, sino que también llamo a quienes no conociste. ¿Y por qué les puede reclamar eso? Porque Dios ya se los había enseñado a través de Moisés. En Deuteronomio 32, 16, 18, Moisés dice lo siguiente: lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Fíjense que esa palabra roca está escrita con mayúscula. ¿Esa roca quién es? Jesús. Tremendo testimonio, hermano. El consejo de esta tarde, entonces, leyendo Isaías, es otro más. No despertemos con nuestras acciones, con nuestra actitud, ¿qué cosa? El celo de Dios. Con nuestras acciones y con nuestras actitudes, no despertemos el celo de Dios. La infidelidad de Israel y el celo de Dios hacen que el profeta diga de parte de Dios: he aquí llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocía correrá a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel que te cubrió de gloria. Y gente que no te conocía correrá a ti. Yo leía eso y me sentía gozoso. Gracias, Señor, porque entre esos estoy yo y mis hermanos de Jesús el Pan de vida. Todos estamos corriendo hacia ti para darte gloria. Ellos te despreciaron, ellos no te conocieron. Nosotros te hemos recibido en nuestro corazón. Queremos vivir esa santidad que tú nos has enseñado, ¿no? Y es de gozo. Ese llamado es el llamado de Jesús. Ese llamado es el evangelio. Y por eso cuando Pablo habla en Gálatas acerca del tema soteriológico no es una mala palabra, significa salvación. Del tema de la salvación, afirma esa verdad categórica. ¿Ok? Y vamos a leer eso en Gálatas 3:28. Dense cuenta de eso. El profeta anuncia que otros correrán al encuentro con él. Y Gálatas 3:28, que habla de salvación y no de iglesia. Ojo, digo esto porque Gálatas 3:28 a veces lo usan para decir que las mujeres pueden predicar. Gálatas 3:28 no habla de iglesia. Voy a dar 3 razones. Permítanme hacer un paréntesis. Primero, Gálatas es la carta más antigua de Pablo. Es decir, la iglesia está totalmente embrionaria. No hay casi iglesia. Es más, acuérdense que Pablo les había enseñado y había formado la iglesia en Galacia. ¿Y qué hicieron? Al poco tiempo que se fue Pablo, ya se estaban volviendo nuevamente judíos. ¿Cómo los llamó Pablo? Gálatas insensatos. Entonces, Gálatas no está hablando para nada de todavía estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia se va a ver en las pastorales. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Esas son las pastorales. Entonces, de la estructura, de la organización de la iglesia, recién se va a hablar en esas cartas que son casi las cartas finales de Pablo. ¿Ok? En Gálatas está empezando la iglesia. Entonces, Pablo lo que está hablando es de la salvación. Y en Gálatas 3:28, ¿qué dice? No hay ni judío ni griego. No hay siervo ni libre. No hay varón ni hembra. Porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, para el tema de la salvación, no hay ni varón ni mujer. No hay ni judío ni no judío. No hay ni siervo ni libre. Todos podemos ser salvos si doblamos rodilla delante del Señor. Eso es lo que está diciendo. Y es un mensaje claramente soteriológico. O sea, un mensaje de salvación.
Y también le habla a la iglesia en Colosas. Y le escribe en Colosenses 3, 9 a 12, más bonito todavía. Pablo, el Señor le va revelando y Pablo se va poniendo exquisito. En Colosenses 3, 9 a 12 dice: no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido ¿de quién? Del viejo hombre, con sus prácticas, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde nuevamente no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es ¿qué? Todo y Él, todos. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. La salvación es para todos. ¿Ok? Ha sido dada. Ahora, quien la recibe bien, quien no dobla la rodilla, está condenado. Hoy, queridos hermanos, ha sido un tiempo especial. Hoy hemos podido hablar de la gracia, de la misericordia, de esas dos expresiones, manifestaciones del amor de Dios al hombre. Hoy hemos podido conocer un poco más de Dios, que es Dios fiel, Dios de pactos, Dios que guarda los pactos, Dios eterno, Dios celoso. Hoy hemos podido hacer un paralelo entre lo que anuncia el Antiguo Testamento y lo que se confirma en el Nuevo Testamento. En el Antiguo por la boca del profeta y en el Nuevo por la boca del apóstol. Hoy hemos podido ver que en Cristo las promesas que fueron hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son las promesas para el pueblo de Dios, su iglesia, en el Nuevo Testamento, ¿correcto? Y hemos visto que por su misericordia, amor inmerecido, Dios nos invita, Dios nos reprocha para desechar al falso creyente y Dios nos promete para que vivamos confiados. Entonces hay que plantear un desafío. Yo me he sentido muy desafiado por esta palabra durante toda la semana. Y quiero que pongamos oído a la música. ¿Okay? El desafío esta tarde lo planteo en 3 preguntas, que al final van a ser un poco más todavía. Y es mi oración que meditemos el resto de la semana que empezó hoy. Entonces, primera pregunta, después de ver todo esto, de la gracia, del amor de Dios derramado, etc. ¿Creemos en Dios? No hay que contestar ahorita, cada uno durante la semana. ¿Creemos en Dios? ¿Y le creemos a Dios en toda su revelación? O sea, realmente creo en Dios y creo en su palabra. O sea, me he apropiado de las promesas de su palabra. Quiero que cada uno en su corazón reflexione sobre esto. Porque siempre he dicho que no basta creer a Dios, no creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo está nuestra obediencia? Porque todo lo que hemos hablado está vinculado ¿con qué? Con la obediencia a la palabra. Porque sin esa obediencia, ¿podemos ser fieles? No podemos ser fieles. Entonces la pregunta esta tarde es, ¿cómo está nuestra obediencia? ¿Y cómo está nuestra fidelidad? Una pregunta más. ¿Estamos convencidos que la fe viene por el oír? Y si es así, ¿estamos procurando oír la voz de Dios en todo tiempo? ¿Me entienden? Esto demanda una acción. O sea, no basta decir, sí, la fe viene por el oír. ¿Y oyes? No. Hace la próxima predica que toque este tema y voy a venir un megáfono, micro y megáfono, porque parece que hay sordera. Entonces, estamos convencidos que la fe viene por el oír, y si es así, estamos procurando oír la voz de Dios en todo tiempo, y ese procurar es un deseo genuino del corazón. Es decir, no me importa que haga frío, me abrigo y voy. No, es que a veces son un poco aburridas. No te importa, vas a oír la palabra de Dios, no que tan aburrido, que tan entretenido es el hermano. Es que el compartir de la célula bajó un poco. Antes era mejor. ¿Qué pasa? No vas a compartir. No estoy diciendo eso. Mónica sin pecado. No. Entonces, pero hay esas cosas, ¿no? No, ya no. Y la verdad que cada vez somos menos. Entonces, si yo no voy, ya no es nadie. Perfecto, están mejorando. Estamos convencidos que la fe viene por el oír, y si es así, estamos procurando oír la voz de Dios en todo tiempo. Cuarto, este es importante. ¿Es Jesús nuestro primer amor? ¿Es realmente Yahvé nuestro único Dios? ¿O estamos levantando dioses de barro en torno a él? Era más importante ver la banda
que venir al miércoles de oración? Porque si es así, si el concurso de la banda era más importante que venir a escuchar a Dios, la banda es ese Dios que estoy levantando delante del Dios verdadero. Un ejemplo simple, doméstico. Porque podemos levantar muchísimos. No es que yo trabajo hasta tardísimo los días viernes. Hermano, si quieres hacer eso, trabaja hasta tardísimo el día martes y el miércoles ven las consagraciones. ¿Estoy levantando otros dioses delante de mi Dios? Quinto, ¿cómo está nuestro real sacerdocio? Nosotros sabemos que la iglesia es real sacerdocio, ¿no? Pueblo escogido, real sacerdocio. Lo repetimos rapidísimo. Pero como sacerdotes de Dios, estamos en la obligación de presentar a Dios 5 sacrificios. Dios no pide más, solo nos pide 5. Con Carlos hoy 5 sacrificios nos pide el Señor. Entonces, tú dices, yo soy real sacerdote. Amén, hermano. La palabra lo dice, lo eres. Eres hijo de Dios, eres real sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que presenta sacrificios a Dios. Eso debe ser la palabra del sacerdote. Dice que todos somos sacerdotes del Señor. Ok. Y entonces me interesa saber cuáles son esos sacrificios que yo tengo que presentar a Dios. Y hay 5 en el Nuevo Testamento. El primero, estoy presentando mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Es decir, si bebo en exceso, no estoy presentando mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Si todavía fumo, no estoy presentando mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Si me pepeo en extremo, ¿entienden la palabra pepear? ¿No? No estoy presentando mi cuerpo como sacrificio a Dios. Si engordo demasiado, no estoy presentando mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Porque el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios presenta sacrificios y el cuerpo tiene que ser presentado, dice Pablo, como sacrificio vivo. Punto 1. Punto 2. Nuestras alabanzas. El culto, hermanos, para aquellos que lo han olvidado, empieza a 11:30. Porque a las 11:30, ya que no presento sacrificio de alabanza durante toda la semana, debo estar a las 11:30. Para las 11:30 hasta las 12 que dura la alabanza, presentar sacrificio de alabanza. Y eso significa no venir a cantar, significa venir a entender lo que esos mensajes dicen y presentarle realmente alabanza a Dios, darle honor y darle gloria. Segundo sacrificio. Primero, mi cuerpo, sacrificio vivo. Segundo, mi alabanza. Tercero, nuestras ofrendas. Como propusieron en su corazón. ¿Quién debe estar pidiendo que coma más, que coma menos? No. Como propusieron en su corazón. Ese es un tema entre cada uno de nosotros y quién. Y el Señor. Nadie más. Como propusiste en tu corazón. ¿Separaste realmente desde el inicio de la semana lo que ibas a poner para poner a Dios? Porque la ofrenda también es uno de los sacrificios, el tercer sacrificio que estamos obligados a presentar. Cuarto sacrificio, hacer el bien. ¿Realmente hacemos el bien o somos unos chismosos de primera clase? Porque el chisme destruye y es pecado. Hacer el bien. ¿Cuán importante es hacer el bien? Y finalmente, el quinto sacrificio, honramos con la ayuda mutua. Pero hermano, ya la verdad yo no me queda para la ayuda mutua. Pero si nadie te está dando de culpa. Hoy día decía, ¿no? A una persona que está pasando una circunstancia, prestarle tu oído, no para chismear, sino para realmente ser un consuelo y un refugio, ¿es importante o no es importante? Claro que es importante. Y eso significa ayuda mutua. 5 sacrificios, hermanos, para evaluarlos todos. Mi cuerpo, sacrificio vivo, 1. Nuestras alabanzas, 2. Nuestras ofrendas, 3. Hacer el bien, 4. Y ayuda mutua, 5. Los versículos que están en Pablo, están en Antiguo Testamento profetas, ofrendas nuevamente con Pablo, y hacer el bien y ayuda mutua está en Hebreos. ¿Ok? 5 sacrificios. Hermanos, vale la pena que al volver a hablar de la misericordia de Dios, también veamos el lado de nuestro pacto. O sea, el lado del pacto de Dios, cuando vemos la misericordia, cuando vemos la gracia, cuando vemos su bondad, cuando vemos su santidad, decimos, ese pacto es invulnerable, es eterno. El tema es que el pacto, del lado nuestro, está en problemas. Y es por eso que he planteado estos desafíos, para todos nosotros. Nadie está exceptuado de esto.
para autoevaluarnos, para decirnos realmente estoy caminando o no estoy caminando delante del Señor. Entonces, hermanos, el testigo, el comandante supremo, el maestro de las naciones, Cristo Jesús, nos ayude en este propósito. Vamos a ponernos de pie por ahora. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Queremos ser ese real sacerdocio que tú has levantado. Queremos ser ese cuerpo activo que cuida de la unidad de tu iglesia. Queremos que la fe venga por el oír y queremos que nuestra fe crezca. Pero somos débiles e imperfectos. Por eso acudimos aquí, Señor. Tú eres el único, Señor. Tu palabra dice que si te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, tú darás. Y si tu palabra dice, Señor, que estos son los sacrificios que a ti te agradan, si tu palabra dice, Señor, que aquel que oye tu palabra crece en la fe, si tu palabra dice, Señor, que tú eres el comandante supremo, el maestro de las naciones, el testigo fiel, entonces, Señor, esta tarde clamamos por ayuda. Ven, Señor, ayúdanos, fortalece a tu iglesia, a nuestra congregación, Iglesia Bíblica Jesús el Pan de Vida, a cada uno de nosotros, Señor, que cada uno aporte tiempo, que cada uno aporte dedicación a ti, Señor, y que podamos, Padre Santo, servirte como corresponde servirte a ti, con excelencia, Señor. Te damos gracias una vez más por ese amor que has derramado en nuestros corazones, por tu misericordia, ese amor inmerecido que hemos recibido de ti, por tu gracia, Señor, por ese amor que desciende del cielo al encuentro del hombre. Gracias por abrazarnos, Señor. Gracias por permitir mañanas frías en las que podemos vivir al abrigo del Altísimo. Gracias, Señor. Así empezamos la prédica esta tarde. Y así queremos terminar, Señor. Confiados, descansando en ti, sabiendo que tú eres un Dios que hace, que hará, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida mía, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros ancianos. Bendice a esta porción de tu pueblo, Señor. Hasta nuestro nombre anuncia que eres tú el pan de vida, Señor. Y nosotros lo declaramos y así lo creemos. Gloria a ti, Señor. Bendito seas por siempre. Exaltamos tu nombre. Sabemos, Señor, que tu nombre está sobre todo nombre. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.